Tema 4. Sistema eficaz anticorrupción. La forma seria de resolver cualquier problema de grandes proporciones es superando las causas origen del problema por resolver. En esta perspectiva, la lucha frontal contra el flagelo de la corrupción debe empezar rompiendo el sistema de conflicto de intereses en la supervisión y control de los recursos públicos, sistema obsoleto que viene promoviendo la corrupción desde el inicio mismo de nuestra era republicana, ocurrida en 1821, sin que ningún gobierno hasta ahora haya hecho nada concreto para resolverlo. Para facilitar la comprensión de nuestras propuestas, vamos a exponer brevemente cómo se vienen ejecutando en la vía formal los grandes proyectos financiados con recursos públicos, como la construcción de la carretera transoceánica, irrigación Chavimochic y otros grandes proyectos importantes de elevado costo. 1. Se parte de un proyecto a nivel de ejecución, formulado por expertos en la naturaleza de cada proyecto, con ingeniería de detalle incluida y presupuesto base de referencia. 2. Selección de los mejores postores y las mejores propuestas de ejecución mediante licitación pública, equivalente a un proceso de concurso público. 3. Suscripción de un contrato de fiel cumplimiento de la propuesta ganadora, contrato suscrito por el cliente y el proveedor o contratista, con cláusula de penalidades aplicable en caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas. 4. Garantía real por cuenta del contratista, con carta fianza bancaria incondicionada y de ejecución automática para cubrir los eventuales daños al cliente ocurridos durante el proceso constructivo. 5. Supervisión técnicamente competente seleccionada por el cliente o dueño de la obra, ante quien reporta sobre el cumplimiento de su trabajo. 6. Garantía real por cuenta del contratista con carta fianza bancaria incondicionada y de ejecución automática vigente por 5 años posteriores a la conclusión de las obras, para cubrir cualquier deficiencia no detectada por la supervisión durante el proceso constructivo. De esta manera se garantizan los resultados exitosos esperados al término de los respectivos contratos. Ahora veamos cómo se viene ejecutando el contrato social concerniente a la prestación del servicio de administración del país desde los cargos encumbrados, aun cuando este contrato, como ya se ha dicho antes, es el más importante y costoso para el país. 1. Se parte sin un proyecto específico, solamente con ideas sueltas de los candidatos en su condición de postores, ideas que pueden cambiar antes, durante y después del proceso electoral, sin que los postores asuman ninguna responsabilidad real. 2. Selección de postores solamente en base a discursos elaborados pensando en lo que los electores quieren escuchar, pero muchas veces inviables. Total, soñar y mentir no cuesta nada, pero sí pueden dar muy buenos dividendos. 3. Sin un contrato formal de fiel cumplimiento de las obligaciones electorales, y por lo tanto los postores que ganan la buena pro del contrato en la práctica no están obligados a cumplir con sus promesas electorales. 4. Como si todo lo anterior fuera poco, la entidad creada para el control de los recursos públicos, como la Contraloría General de la República, su titular es seleccionado y designado por el proveedor o contratista, en este caso el Poder Ejecutivo y Legislativo, quienes tienen la facultad de removerlo del cargo. Si el Contralor osa efectuar un control real en los grandes negociados, sencillamente pierde su puesto de 30.000 soles mensuales, y ese riesgo no está dispuesto a correr, y por lo tanto se dedica solamente a controlar el sencillo. 5. Finalmente, no hay ninguna garantía real
prevista para cubrir los eventuales daños al país ocasionados por un mal gobierno. Los resultados de esta forma de ejecutar el contrato social son más que elocuentes. Tenemos un país subdesarrollado con tremenda injusticia social. Después del análisis de estas dos realidades, la pregunta de rigor es: ¿están o no creadas las condiciones para el fracaso como país y también para promover la corrupción institucionalizada e impune? La segunda pregunta ¿es correcto mantener las cosas como están desde hace como 200 años o debemos cambiar este sistema? Si queremos cambiar el sistema del fracaso, este cambio es totalmente viable porque la base legal existe y la tecnología necesaria también. Pero nada cambiará si el Estado-pueblo organizado no lo exige con firmeza. En todo caso, se plantea lo siguiente. 1. Nuevo sistema anticorrupción. Para terminar con el flagelo de la corrupción institucionalizada y también con la estafa al pueblo con promesas electorales incumplidas, ambos delitos hasta ahora impunes, se requieren dos reformas trascendentes. La primera reforma consiste en la formalización del contrato social, en estricta aplicación del artículo 76 de la Constitución, en la modalidad ya expuesta en el tema 2. La segunda reforma consiste en implementar una eficiente supervisión del contrato social, facultad irrenunciable del cliente, en este caso del Estado-pueblo, a realizar a través del poder civil, en la modalidad ya expuesta anteriormente. Con respecto a la supervisión del contrato social, que comprende tanto el control de la gestión pública concerniente a la calidad del servicio recibido, como al control del buen uso de los recursos públicos, esta responsabilidad, como ya se ha dicho, será asumida por el poder civil, como ya se ha explicado anteriormente. 2. Con respecto al poder civil. El Poder Civil es el ente rector del nuevo Sistema Nacional de Control. Estará integrado por 30 miembros, con el mismo estatus de remuneración e inmunidad funcional que gozan los congresistas. Los candidatos deben calificar como profesionales honestos, técnicamente competentes, en lo posible con experiencia gerencial exitosa y completamente libres de cualquier compromiso con la política partidaria. Sus miembros serán elegidos por el pueblo de la misma manera y en el mismo acto que se elige al presidente de la República y congresistas. La Contraloría General de la República y otras entidades con función de control, sin perjuicio de su autonomía funcional, reportarán al Poder Civil sobre lo actuado en materia de supervisión de la gestión pública y sobre el control del buen uso de los recursos públicos. Del total de 30 miembros, 23 asumirán la supervisión descentralizada del contrato social, para lo cual tendrán como sede de trabajo el departamento por el cual candidatearon, y 7 de sus miembros se harán cargo de la supervisión del contrato social en los aspectos de incidencia a nivel nacional, para lo cual tendrán como sede de trabajo la capital de la República. El poder civil tendrá su propio consejo directivo elegido entre sus miembros y se regirá por su propio reglamento de organización y funciones, el mismo que será aprobado por el Consejo Nacional del Estado-Pueblo. El costo de funcionamiento del Poder Civil y del nivel ejecutivo del Estado-Pueblo será financiado con el monto recuperado de la corrupción y con transferencias del presupuesto público, dinero de los contribuyentes, considerando que dentro de la estructura estándar internacional del presupuesto de los grandes proyectos, el 10% aproximadamente debe estar destinado a cubrir el costo de la supervisión. 3. Mayor severidad de penas. Es preciso tipificar la macrocorrupción institucionalizada como delito de traición a la patria,
debido a que sus efectos perniciosos en perjuicio de la nación son equivalentes a los efectos de una guerra exterior con algún país agresor. También es preciso legislar para la imprescriptibilidad del delito. 4. Responsabilidad institucional compartida. Los partidos políticos deben compartir institucionalmente la responsabilidad de las autoridades corruptas cuya elección patrocinaron en su momento. Dichos partidos deben ser inhabilitados por 20 años para volver a actuar en el escenario político con la misma razón social o cualquier otra, en el nivel territorial de competencia de la autoridad que cometió el delito, que puede ser nacional, regional o local. Eso fue todo por el momento y en el siguiente video expondremos el tema 5.